yo tuve que desarrollar esa certeza en mi vida. Porque hace algunos años, mi hermano, no era yo ni el 1% de lo que soy ahora, hablando espiritualmente. Hace algunos años, hermano, yo vivía envuelto en oscuridad, vivía envuelto en depresión, vivía envuelto en una vida tan oscura o tan llena de angustia, que cuando el Señor me rescata de ahí, hermano, vine a una nueva vida y empecé a creer que Él estaba conmigo. ¿Y sabe por qué se ocasionó ese tipo de vida en mí? Se lo voy a platicar, quizá ya se lo he contado. Cuando yo tenía 11 años, queridos hermanos, yo era un niño todavía, entre adolescente y niño, que amaba servir a Dios. Le gustaba servir a Dios, hermano. Y yo servía en un templo católico, servía en una iglesia. En esa iglesia, hermano, yo era monaguillo, yo recibí mi sotana, recibí mi escapulario, recibí pues varias cosas que te van dando con el tiempo. Yo me apasionaba porque sentía que encajaba en ese lugar, hermano. Porque sentía que ahí tenía amigos, que ahí tenía apoyo, que ahí tenía algo que en mi casa no tenía. Porque en mi casa mis padres a cada rato se peleaban, mi padre que se iba y se desaparecía, y bueno, un montón de cosas. Y yo dije, yo aquí encajo, yo aquí estoy bien. Y empecé a sentir algo. Pasado el tiempo, hermano, sucedió algo tremendo en ese templo donde yo servía. El sacerdote que estaba a cargo de ese lugar nos empieza a solicitar fotografías a todos los niños. Nos empieza a mandar correos. Me acuerdo que en ese tiempo el correo empezaba a usarse, y lo primero que nos pidió fue: jóvenes, todos preparen un correo porque ahí les voy a mandar el calendario para los días que les toca venir, etcétera. Pero lo primero que hizo el hombre fue mandarnos las fotografías de otro compañerito desnudo, y animándonos, diciéndonos: si su compañero ya lo hizo, ahora ustedes háganlo también, mándenme sus fotos. Hermano, para mí eso, usted que fue católico me va a entender. ¿Cuántos fueron católicos? Usted me va a entender que el sacerdote para el católico es la figura de Dios. Cuando yo vi esa acción de ese hombre, hermano, lo primero que yo sentí fue una desilusión hacia Dios. No hacia el hombre, hacia Dios. Yo dije, no, pues Dios no existe. ¿Qué es eso que nos ande pidiendo? Le hicieron un escándalo, hermano, a ese sacerdote. Se lavó las manos con uno que era diácono, y el diácono se vio obligado a huir a Estados Unidos. Esto sucede en Tijuana, porque allá vivía. Imagínese. Y el sacerdote siguió ahí, quitado de la pena, sin que nadie le dijera nada, porque se lavó con otro. Pero ¿sabe algo, hermano? Ese fue el primer golpe. Yo ahí dije, ya no vuelvo a pararme en una iglesia, yo ya no vuelvo a escuchar de Dios, yo ya no vuelvo, porque Dios es malo. Ahí fue la primera vez que yo pensé: Dios me ha abandonado. Pasaron unos cuantos años, hermano, como 2 o 3 años, y el golpe o la gota que derramó el vaso fue el día que descubrí la infidelidad de mi padre hacia mi madre. Imagínate, un adolescente, 14, 15 años, descubrir que su padre le está siendo infiel a su madre. ¿Cómo me sentí, hermano? Fue un golpe que en ese momento yo dije: no vuelvo a creer en ese Dios. ¿Por qué? Porque yo era un niño que se entregaba, que rezaba, hermano. Yo rezaba, mi Padre Nuestro, mi ángel de la guarda, el credo, todos esos rezos me los sabía de memoria, hermano. Y antes de dormir, al despertar, ahí me tenía usted pidiéndole a Dios por mi familia. Y cuando yo vi esa situación, en ese momento yo dije: no hay Dios. Y desde ese momento, hermano, me sumergí en una vida de oscuridad, donde yo dije: no vuelvo a creer en Dios.
Dios me dejó solo, porque Dios permitió que sucediera eso en el templo, porque Dios permitió que mi padre esté engañando a mi madre, yo ya no creo en Dios. Qué tremendo, hermano, es esto. Y se lo comparto, hermano, ¿por qué? Porque fue contra lo que yo luché muchos años, con el pensamiento de tener un Dios que no nos ama, con el pensamiento de tener un Dios que nos abandona y que nos deja solos en los peores momentos. Los siguientes años, hermano, ¿para qué te sigo contando? Al ver que mi padre se empezó a distanciar más, que ya sabíamos que tenía otra familia. Bueno, yo lo sabía porque mi madre no lo sabía. Nunca tuve el valor para decírselo en ese momento. Me lo guardé para mí. ¿Y qué cree? Que conforme fueron pasando los años, hermano, yo más me alejaba de Dios y decía: no, ese Dios me dejó, ese Dios me desamparó, ese Dios se olvidó de mí, ese Dios no existe. Pero ¿qué cree, mi hermano? Un día, a punto de cumplir los 18 años, el Señor toca mi vida de una manera muy especial, hermano, de una manera que nunca voy a olvidar. ¿Sabe por qué? Porque la primera reunión que yo asistí, la primera vez que yo llegué a la iglesia, la predicación, me acuerdo que cayó como un dardo de fuego en mi corazón. Y esa predicación, hermano, me acuerdo que era: Jehová está contigo. No terminaba la predicación, hermano, cuando yo empecé a sentir algo en mi corazón, porque las palabras resaltaban en mi vida y las palabras eran: Dios está contigo, Dios nunca te ha dejado, Dios nunca te ha desamparado, en todo tiempo Dios ha tenido cuidado de ti. Y en mi interior yo decía: no es cierto. Me resistía a la palabra, hermano. Yo decía: no es cierto, porque ese Dios me abandonó, porque ese Dios permitió que mis padres se separaran, porque ese Dios permitió que estemos pasando una crisis donde no tenemos ni para comer. No creo que ese Dios esté conmigo. Pero la palabra, hermano, seguía insistiendo. La palabra era insistente y la palabra decía: Jehová está contigo como poderoso gigante, Él no te ha dejado, no te ha desamparado. Y en un momento, hermano, mientras yo escuchaba la palabra, algo pasó en mi corazón. Se quebrantó como el corazón de un niño que es regañado, y empecé a llorar, hermano. Empecé a llorar, empecé a derramar mis lágrimas, empecé a reclamarle a Dios y a decirle: entonces, si tú estás conmigo, ¿por qué me permitiste pasar todo eso? Entonces, si eso que están diciendo es cierto, ¿por qué me dejas hoy padecer? Pasaron los días, hermano, los meses, y una noche, la noche que conocí a Jesús, hermano, la noche que por primera vez sentí a Jesús, literal, darme un abrazo, estaba yo orando y yo le decía: Señor, muéstrame que tú has estado conmigo. Yo le decía: Señor, tú sabes cómo me siento, Padre, tú sabes el dolor que hay en mi vida, todo lo que he vivido, lo que estoy sufriendo. Muéstrame que siempre estuviste conmigo, muéstramelo y muéstrame que hoy estás conmigo. Esa era mi oración, hermano, ese era mi clamor, esa era mi petición. De repente, hermano, en ese tiempo de oración donde estaba yo, porque yo estaba con mis ojos cerrados, estaba pues en el espíritu orando a Dios. Yo sé, los que han entrado en esa intimidad me van a entender que uno se olvida de todo lo que le rodea. En ese momento, hermano, empezó a pasar una película en mi mente de mi vida. En ese momento empezó el Señor a mostrarme de todas las que me había cuidado, de todas las que me había librado, las veces que intentó llamarme y yo lo desprecié, las veces que me regalaron un folleto y yo mismo lo agarré y lo aventé a los pies del que me predicaba, las veces que me burlé de hermanos, las veces que me burlé de cristianos que predicaban en la calle, las veces que en mis canciones me burlaba de la existencia de Dios. Hermano, todo eso lo empezó a pasar Dios en mi mente, en mi corazón, y de pronto, en medio de ese pensar, hermano,
Sentí los brazos de Cristo abrazándome por la espalda, hermano. Y me dijo: no estás solo, yo estoy contigo. Nunca te he dejado. Yo siempre he estado a tu lado. Hermano, en ese momento no sé qué pasó ya después. Yo me derramé en lágrimas. Pero te doy testimonio de esto, hermano. ¿Por qué? Porque yo sé lo que es luchar contra ese pensamiento de que Dios te ha dejado. Yo sé lo que es lidiar con esa emoción en tu corazón, en esa tristeza donde te sientes solo, donde sientes que nadie te ama, donde sientes que nadie te comprende, donde sientes que todo mundo se olvidó de ti. Pero te doy testimonio con mi vida que el Señor siempre ha estado a tu lado, hermano. Aún en esos momentos donde llorabas por el dolor, ahí estaba Dios. Aún en esos momentos donde llegaste a renegar, ahí estaba Dios, hermano. Aún en esos momentos donde pasaste hambre, ahí estaba Dios. Y tú dirás: pero entonces, ¿por qué lo permitió? Hermano, lo permitió porque fue necesario para traerte a su camino. Esa fue la respuesta que Dios me dio a mí. ¿Por qué lo permitiste, Señor? Porque fue necesario hacerlo. Porque si Dios no hubiera pero eso, yo no estaría hoy aquí. Nunca lo hubiera aceptado, nunca lo hubiera recibido. ¿Por qué? Porque hubiera sido yo la misma persona de siempre. Entonces, hermano, cuando pasamos el valle de la sombra, cuando pasamos el desierto, cuando Dios nos deja por un momento, como el papá que suelta a su niño en la bici para que aprenda, hermano, no es porque Dios nos haya dejado, es porque Dios quiere que empecemos a caminar, que vengamos a sus pies, hermano. Amén. Esto es algo hermoso, mis amados. Entonces hoy esta palabra, queridos hermanos, es para aquellos que se han sentido abandonados por Dios, para aquellas mujeres que se han sentido desamparadas porque su esposo las abandonó, quizá porque la familia les dio la espalda, porque los hijos cayeron en drogas. Para los hombres, hermanos, que nos hemos sentido olvidados porque más de alguna vez nos han dejado solos en la lucha, porque en medio de la crisis parece que peleamos solos. Esta palabra es para aquellos, hermanos, que se sintieron abandonados cuando una enfermedad se llevó a tu ser amado. Aquellos que nos hemos sentido abandonados cuando perdimos nuestros bienes, cuando perdimos lo que poseíamos, hermano. Para aquellos jóvenes que se han sentido olvidados porque sus padres no les prestan atención en casa, hermano. Esta palabra es para todos ustedes. Para aquellos que dicen: Señor, no le importo a nadie, ni siquiera a ti. Hoy Dios te dice: yo estoy contigo y claro que me importas. Yo estoy contigo y nunca te he dejado, nunca te he desamparado. Pero era necesario que pasaras por ahí para que entendieras. Amén. Dios es bueno, hermano. Y aunque pasemos la peor dificultad, el peor mar de lágrimas o lo peor de los dolores, sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos van a ayudar. Amén. Entonces, ¿puedes creer lo que dice Isaías 41:10? ¿Sí lo puedes creer? Entonces quiero que lo declares sobre tu vida. Y di: Señor, dilo fuerte, dile: Señor, yo sé que tú estarás conmigo. Amén, gloria a Dios. Tú estarás conmigo en medio de la angustia, Señor. Tú estarás conmigo en medio de la enfermedad. Tú estarás conmigo en medio del hambre, Señor. Tú estarás conmigo, Señor, cuando no tenga fuerza. Tú estarás conmigo, Señor, cuando no tenga aliento. Tú estarás conmigo cuando todos se olviden de mí, Señor. Tú estarás conmigo cuando todo mundo me dé la espalda. Tú estarás conmigo, Señor, en todo tiempo. Esa es la promesa, hermano. Y pude experimentar ese amor en mi vida, hermano. Y pude experimentar cómo Dios me mostró que Él verdaderamente estaba conmigo. ¿Y qué cree? Desde ese momento mi vida empezó a ser otra. Me volví más fuerte. Empecé a ser bendecido por Dios. Pero tuve que entender que verdaderamente Él estaba a mi lado.
y dejar de renegarle, dejar de decir: ay Señor, me dejaste, ay Señor, te olvidaste. Eso es un error que llegamos a cometer. No le reclames a Dios, hermano. Es normal sentirte solo, sí, es normal expresar y decir: Señor, ¿por qué? Pero nunca le reclames. Nunca le digas: es que ¿por qué, Señor, permitiste eso? Porque vas a hacer que Él te conteste y te diga: pues lo hice por tu bien. Y si no entiendes, te voy a hacer pasar por otra, dice el Señor a veces.